es que nuestro corazón no se dañe. ¿Me entiendo? Porque esto está escrito. Si nosotros vemos la injusticia, hay muchos que nos amargamos. Si miramos la injusticia que está pasando en todo lado, lo que hacemos es separarnos de Dios. Porque hay personas que van a dejar de creer en Dios. Y no deje de creer en Dios porque usted vea esto, sino que esto está escrito. Esto es un estudio que nos lleva a la victoria. Porque esto no nos dice que es algo que está escrito, una promesa bíblica. Nosotros vamos a ver todas estas calamidades, vamos a ver todas estas destrucciones que vienen, toda esta guerra que están hablando, todos estos inicios de partos que están pasando. Pero nosotros como cristianos tenemos que seguir en nuestra fe. Tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Cada uno de nosotros carga su cruz. No la carga mi hermano por mí. Yo la cargo propiamente. Y si mi fe se va a desmayar por ver estas cosas, realmente yo no estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo al hombre. Porque estoy enfocado en las cosas carnales y no en las espirituales, como dice Pablo. No porque usted sea espiritual y seamos espirituales, sino que el simple hecho es que si las vemos y miramos, la justicia y la injusticia es de Dios. Realmente. Porque nosotros no vamos a hacer justicia. El que me haga algo a mí, el que hable mal de un hermano, el que ponga a un hermano mal, a un pastor mal o lo que sea, o a un líder o lo que sea, o la iglesia, ya esa es cuestión de Dios. Porque lo va a ver. Hello. Yo no me tengo que defender yo. O usted tiene que defenderse por su fe. Dios sabe quién es usted. Porque no hay nada que se esconda delante de Dios. ¿Verdad? Es como cuando usted está delante de un juez. El juez le va a preguntar quién tiene la verdad. Siempre hay dos versiones en la verdad. Hay una mentira y hay una verdad. Y para que haya un problema tienen que haber dos personas. Porque el lío no fue uno. Pero el que es justo y el que va a determinar es Dios. Por eso es que cuando le hablen mal de alguien, no invite ese odio a su vida. Hello. O no invite, si le hablaron de su hermano, que es carnal, usted conoce a su familia. Yo no voy a juzgar a mi hermano, Dios lo va a juzgar. No yo. Yo lo voy a seguir amando. Yo lo voy a seguir protegiendo porque es el trabajo de como cristiano es ganar almas para Cristo, no alejar almas para Cristo. No nos podemos llenar de odio a esta hora. Y ese es el odio que muchos van a encontrar y el corazón se les va a enfriar. Es ahí donde vamos. Muchos van a caminar de la fe, dice la palabra, porque se enfocan más en lo de adentro y no lo de afuera, o lo de afuera y no lo de adentro. Relativamente estos estudios se hacen para entender que en Él vamos a encontrar paz en el Señor. En Él vamos a encontrar una revelación. Si a mí me hablan de alguien o yo hablo de alguien, es Dios. Dios va a juzgar eso. Porque si a mí me hablan bien de Manuel, yo sé quién es Manuel. Pero si me hablan más de Manuel, yo no voy a escuchar más de Manuel. Yo voy a dejar que Dios siga moldando a Manuel. Yo no voy a juzgar a mi hermano. Por eso dice que el que juzga va a ser juzgado. Y eso es bíblicamente. No juzgues para no ser ¿qué? Juzgado. Porque en el tribunal de juicio va a haber eso. Dios es el que va a juzgar a este mundo. Dios va a juzgar la injusticia. Dios va a juzgar a los blasfemos. Dios va a juzgar a aquellos que se han levantado contra la obra, contra lo que Dios dice. Y sí, lo dice, y vamos a seguir en el estudio. Hay falsos profetas. Van a haber falsos maestros. Pero dice, esto no es nuevo. Pero esto nos acredita de que tenemos que estudiar la palabra. Que cuando nosotros estudiamos la palabra no va a venir cualquiera a decirnos si es real o no es real. Porque nuestro espíritu, dice que nuestro espíritu da testimonio de las obras del Señor. No sé si usted, cuando empezaba yo a caminar con el Señor no entendía nada de esto. Algo que aprendí al caminar con el Señor era no solamente orar y ayunar, pero tener discernimiento. Y el discernimiento Dios lo va haciendo, lo va a ir abriendo. Mientras vayamos
hemos obedecido a lo que el Señor está haciendo. Al menos para mí, parece que hoy día tenemos muchos más profetas falsos que nunca, que predican cada error. Y lo hay, pero no soy yo el que va a juzgar. Nosotros vamos a enfocar en lo que bíblicamente el Señor quiere para su pueblo. Y a veces es bien importante que como pastor hable estas cosas, porque el pastor es el que guía. ¿No? El pastor no está parado al frente solamente para predicar, es para edificar a su pueblo, edificarlo a la palabra. Porque si el Señor va a lidiar con el pastor, Dios va a lidiar con el pastor de alguna manera o de otra. O va a cambiar y se va a ir al cielo, o no. Pero son tiempos de refrigerio que el Señor está dando para arrepentimiento. Y no porque ha hecho la autoridad o los líderes de la iglesia. Nosotros nos enfocamos en las cosas internas. Es donde más tenemos que buscar de Dios para que la iglesia no se vaya por el lugar que no tiene que irse. Para que la iglesia cambie. Y la iglesia no es, no son estas paredes como lo estoy indicando. Somos todos. Todos los que somos hermanos en la fe, somos la iglesia. Todos los que hemos sido redimidos del pecado. Todos los que hemos aceptado al Señor. Somos la iglesia. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Eso lo dice. No todo el que dice lo hice en tu nombre. Fui a sacar demonios en tu nombre. Fui a predicar en tu nombre. Fui a las cárceles a visitarlo. Le di comida a los pobres. Estuve en la obra. Nosotros podemos estar en una obra por 20 años. Y lo que el Señor está buscando son siervos de Dios. Si nosotros no recogemos un pedazo de papel en el piso y nos despojamos de esta carne a ser siervos y le lavamos los pies como Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, eso no es una iglesia. La iglesia es la que es sierva. No servirse para él mismo, pero servirle al hermano, servirle al necesitado, servirle al pecador y amar al pecador. No al pecado, no al pecado, pero al pecador. La injusticia que a veces se ve en la maldad de muchos, que si usted no viene vestido de la manera que viene, no entra a la casa de Dios. O que si usted viene pintada con mucho maquillaje, ya estamos criticando. O que si viene con la falda corta, ya estamos juzgando. Hello. Eso no es una iglesia. La iglesia es el hospital del Espíritu Santo. La iglesia es el amor de Dios. Y si es el amor de Dios vive en nosotros, tenemos que demostrarlo. No tenemos que fingirlo, porque el amor no se finge. El amor se da como Cristo lo dio, como Cristo nos amó. Si alguien me llama y hay una emergencia como pastor, yo voy a visitarlo. Sean las 2, 3 de la mañana, ese es el amor de Dios. Si mi hermano se quedó a las 3 de la madrugada y se quedó en Pensilvania y yo estoy aquí durmiendo rica, ese es el amor de Dios. Usted va y busca a su hermano o busca a la oveja perdida. Ese es el amor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, ¿qué? Muchos milagros. ¿Queremos milagros? Empecemos a servir. Empecemos a servirnos el uno al otro. Empezamos a servir a la comunidad. Empezamos a servir a aquellos que el Señor va a traer aquí. Y ese es servirle al Señor, no servirnos a nosotros. Es servir al Señor. A servir a Dios. Porque ese hijo necesita un milagro. Entonces declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Eso lo decreta Mateo 7, 21 al 23. Estamos hablando, ¿verdad?, en estos temas del fin de la era. Amadores de sí mismos. En 2 de Timoteo, que estábamos viendo esta escritura, lo hemos visto en esta ciudad. Y en las ciudades más grandes y en las ciudades más pequeñas. Y una de las señales que el apóstol Pablo realmente dejó en los últimos tiempos será que cada vez será más difícil ser un cristiano. Nosotros vivimos en una nación que la palabra se puede predicar, que el cristiano se puede expresar. Nosotros como cristianos tenemos tenemos la voluntad de Dios, que vivimos en una nación libre. Somos libres. Pero en esa nación que es libre también hay condenación, porque Dios va a condenar lo que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta el aborto. A Dios no le gusta todo lo que estamos viendo. Y es cierto. Hoy a nuestros hijos les quieren decir que nacieron mujer y son hombres. Y son hombres y quieren ser que sean mujeres. Yo realmente es algo que a veces dice, wow, ¿cómo podemos hablarlo del púlpito? Pero realmente sí, tenemos que analizarlo como cristianos. Tenemos que analizarlo, porque yo tengo que decir a las ovejas lo que es, lo que no es. Realmente. Estamos llegando a lugares, a momentos donde el baño quieren que se comparta el hombre y la mujer. Mi hijo el otro día me hizo una pregunta bien curiosa y yo tuve que respondérsela. Y déjeme decirle, son 6 años apenas. Apenas. Estamos viviendo momentos que en las escuelas les están enseñando la yoga. Hello. Les están llegando a decir, a controlar cuando se alteran los niños. Les enseñan cosas que nosotros como padres tenemos que estar pendientes y alertas. ¿Qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos en la escuela? Lastimosamente. Pero es la realidad, porque estamos viviendo en tiempos que será cada vez más difícil, más difícil. Pablo escribe, dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no tendrán la eficacia de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido piedad? Piedad por alguien. Cuando hay una situación que realmente está fuera del alcance de nosotros. Y realmente nosotros como cristianos tenemos que tener piedad. Es ahí donde se demuestra, donde vemos que realmente el amor de Cristo está en nosotros. Esa piedad. Hermano, ten piedad. Ven a buscarme, hermano, haz esto. Mira, no puedo. ¿Cuántos de ustedes han perdonado una deuda? A una experiencia, no quiere decir que sea una deuda grande, una experiencia. Aunque sea pequeña. Pero no es tener piedad sobre ella, sino piedad sobre la situación o lo que se encuentra. Y hay muchos que hemos dado sin pedir. Y eso, cuando uno da, no pide nada al regreso. Cuando usted da, dé. Cuando usted da, dé, pero no pida de regreso. Por eso es que el aumento, la eficacia de ellos, la apariencia de que tienen piedad, no van a tener piedad. Cuando alguien le haya hecho algo malo, usted tiene piedad. Y se lo hizo hace 20 años y todavía se acuerda. Es que me acuerdo cuando estaba joven, me jalaba de la tortuga. Me decía cosas, se jugaba. Es que ya estoy grande y mayor, hoy tengo más autoridad sobre ella, porque mi hermana es la pequeña. No, mentira. Pero ese es el aumento de estos puntos que estamos hablando, el aumento de la persecución. Hemos llegado a la persecución. El evangelio no se puede predicar en toda la nación.
Hay momentos, hay lugares que son ya perseguidos. ¿Cómo dicen? Hay misioneros que en esta hora están perdiendo su vida por el amor a Cristo. Hay misioneros que tienen hambre y no tienen nada que comer. Hay misioneros que viven por fe y no de lado. Hay misioneros que donde descansan en una piedra, ahí se recuestan. Y nosotros, el Señor nos ha dado esa bendición de tenernos el uno al otro. Eso es lo que realmente Pablo nos enseña en la persecución. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Verdad? Eso viene. Eso no es nada nuevo. Porque por su fe usted va a ser entregado a los tribunales. Oh, este es cristiano. Está preparado. Este predica. Este sabe orar. A los tribunales. Porque eso es lo que hay. Eso viene. Entregarán a las tribulaciones, os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice la palabra. Por seguir, por amar a Cristo, por haberlo aceptado. Aleluya. El aumento de la iniquidad. En Mateo 24:12, con solo encender la televisión, ¿verdad? Podemos ver cosas feas ya. Ya la televisión es la misma. Usted entra a la televisión y usted mira algo feo todo el tiempo. Una mala noticia. Cuando hay un canal que solo es de noticias. Y le digo a mi esposa, me gusta verlo porque es pura mentira, mentira. Pero cuando usted ve la noticia, usted no se contenta, no se aflige. Porque las cosas no van bien, van en peor. No hay una noticia buena. La única noticia buena es Cristo en nuestra vida. Aleluya. Démosle gloria y honra al Señor. Vamos. No más se desanime, pueblo, que vamos por más. Vamos por más, vamos por más. El pastor no lo quiso poner en esa situación, sino que simplemente. En 24:12 dice, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Porque se ha multiplicado la maldad, a muchos se va a enfriar. Tan frío es que a veces se siente, wow, ¿cómo fue que mi hermano, el que más me quería, me dio la espalda? El que más me decía que me amaba, hello, Judas se sentó con Cristo a la mesa. Judas estaba en la mesa, sentado con Cristo. Y Cristo sabía que Judas lo iba a vender. Y sin embargo, se sentó y lo amó. A Pedro le dijo, antes de que cantara el gallo 3 veces me vas a negar. No bajado le cortó la oreja al soldado. Y Cristo vino y le mostró el amor. En Mateo 24:10 dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este es algo que estamos estudiando. Es una preparación para entender que vamos a tener que caminar tarde o temprano en todo esto. Y está pasando. Tarde o temprano, puede ser hoy, puede ser mañana, pero es una preparación. Hay muchos que vamos a ver calamidades y guerras que lo estábamos viendo. Y eso apenas es un comienzo, como dice en 24. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos están preparados para ser misioneros? ¿Cuántos quieren ser misioneros? Amén. Solo uno o dos, no queremos. Amén. Vamos a experimentar ese amor de Cristo en las naciones. Gloria. Vamos a experimentar ese amor de Dios cuando veamos de verdad la calamidad que hay, las enfermedades que hay. La primera pregunta que le hacen cuando uno llega al ministerio es: ¿por qué usted cree que es llamado al ministerio? ¿Por qué? Porque hay personas que son llamadas al ministerio. Pero usted tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado. La CIA no tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y Dios nos ha llamado a ser la luz, la sal de este mundo. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? No va a haber.
manera de entender que el Señor nos ha llamado, pero el Señor nos ha llamado a hacer una iglesia, no solamente una iglesia que por sus frutos se conozca. Pero ¿cuáles son los frutos de la iglesia si se conocen? Los frutos de la iglesia son servir. Los frutos de la iglesia es las misiones. Ese es el fruto de la iglesia. El fruto de la iglesia no solamente es llenar la iglesia de personas y de almas. Y de capacitar, discipular. Porque eso es lindo. Dice, ¿cuántos han tenido discipulado? ¿Cuántos han pasado por las clases de discipulado? Deme un ejemplo, hermano. Deme un testimonio de las clases de discipulado que personalmente para usted lo han impactado. Porque el discipulado tiene algo. El discipulado, cuando uno empieza esas clases, hay algo que el Señor ha hablado en términos, ¿sí o no? Porque eso cuando usted lo siente, usted sabe que el Señor, aun así ha pasado por esas clases, usted sabe que el Señor está obrando, está trabajando y le está indicando. Amén. Porque ese es el discipulado. Una iglesia no puede estar dormida. Una iglesia tiene que estar activa. Y como pastor les indico, este es un año de actividad, no solamente sentirse y venir los domingos a la iglesia. Qué lindo escuchar la palabra. Pero Dios está levantando evangelistas. Dios está levantando misioneros. Porque ese es el trabajo de la iglesia local. La iglesia es el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Vamos a dejarle el espacio para que usted nos diga, hábleme su experiencia. La experiencia de lo que usted al tener esas clases. ¿Por cuánto tiempo las cogió? Más de un año. Más de un año, ok. Bueno, mi experiencia como sí he sido, al escuchar la palabra del Señor en otras personas que están muy lejos de este país, están al otro lado del mundo, y cuando Dios habla, le menciona a esa persona y la confirma donde estoy en el discipulado, y el mensaje llega. Y eso ha sido lo que más me ha impresionado, y ver cómo Dios provee a las personas sin necesidad de trabajar, y que han dejado sus hogares para servir, han sido escupidos y están ahí y no reciben un centavo para poder decir la palabra, y trabajan para Dios. Eso ha sido lo que más me ha impresionado de las personas que dan el discipulado, que dan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y se ve en el diario vivir, se ve también cuando hay ocasiones en las cuales se presentan circunstancias difíciles. Uno ve cómo las personas actúan y hablan de Dios, y las personas nos reconciliamos y nos unimos y sentimos ese dolor de esas personas. Pero básicamente es para mí el sentir y transmitir y poder sentir el dolor de esas personas, de las experiencias de esas personas, ha sido una de las cosas que más me han impactado. Y el saber que la palabra de Dios es viva, es como una espada que cuando habla le rasga a uno de los dos lados. Una experiencia. Es una experiencia. Ahora, ese ha sido en un discipulado. ¿Alguien ha estado en algún campo misionero? ¿Alguien? Por un día o por 3 días en alguna misión. Pues mire, vamos a salir a hacer una misión, a evangelizar. Esa es una misión, evangelizar. Evangelizar en la comunidad, el dar testimonio, porque esa es parte del discipulado. Y la experiencia que el hermano nos está dando es agradable a lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita no solamente ser recapacitada en la palabra, pero en las experiencias que toma personalmente cada uno de nosotros, porque es el amor de Cristo al saber y al escuchar personas del otro lado, las experiencias que tienen, los lugares remotos que tienen que visitar, el vivir por fe, sin tener un salario, sin saber a dónde va a descansar, sin saber a dónde va a amanecer, sin saber quién va a proveer el pan de él. Pero ese es vivir por fe y no de lado. Esa es realmente la fe
como el apóstol Pablo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pablo para poder sostener? ¿Alguien se acuerda del apóstol Pablo? ¿Qué hacía? Hacía carpas para sostener su ministerio. Eso era lo que él obraba, hacía para poder sostener. Y hay misioneros que tal vez no tienen ese regalo de armar carpas o venderlas o hacer, pero de alguna manera se sostienen. Porque Dios es amor. Dios provee. Y ese es realmente el paso más duro de un cristiano dar, vivir por fe. Ese es el trabajo más difícil. Esa es la prueba más, no ni dura, es una prueba real. Que sabes que para mí el vivir es en Cristo, como lo dice Pablo, es dura. Porque el único sustento que tú sabes es que tu Dios va a proveer. Amén. No el hombre. Dios va a tocar a las personas para que te acobijen. Pero realmente tu mandato es con Dios, directamente con Dios, saber que Él te va a sustentar. Y si por alguna casualidad todo sale mal, tú sigues amando a Dios. Amén. Amén. Contento. Pablo estaba contento en esa cárcel, escribiendo el libro de los Efesios, sintiendo el estiércol de la ciudad que pasaba, me imagino, porque estaba encarcelado. Pero él daba gracias a Dios en su situación. En su situación no era agravante. Él decía, regocíjate. Y otra vez lo digo, regocíjate. Amén. Regocíjate en tus pruebas. Regocíjate cuando no tengas nada. Regocíjate cuando te apedreen, cuando te escupan por la fe. Regocíjate cuando seas perseguido. Regocíjate donde no encuentres donde descansar. Regocíjate, y otra vez lo digo, regocíjate. Aleluya. Gloria a Dios. De todo lo que ha pasado, no hay prueba más difícil que usted haya pasado, que yo creo que ninguno de estos hombres aquí haya pasado como nosotros. Porque estos hombres sí pasaron en realidad lo que hoy no es. Hoy tenemos autos, y en esos tiempos no había autos. No tenían ni burro, tenían que caminar. Llagas en los pies, llagas en todo, calamidades. No habían vacunas. No habían vacunas, no había nada. No había ese tipo de comida que hoy la ponen al refrigerador y en un minuto ya está caliente. No había ningún acceso de esa agua potable, de esas botellas de agua que bebemos hoy. Gloria a Dios. Son cosas que realmente nos habla, realmente cómo el Señor ha sido piadoso con todos nuestros hermanos en la fe. Y es ahí donde tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que orar por la misión de que el evangelio sea predicado. Por eso es que cuando nosotros somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y hemos sido bautizados en agua. Hello. Y usted es una nueva criatura. El siguiente paso es hacer discípulos. Una iglesia tiene que hacer discípulos. Aleluya. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que hacer discípulos y mandarlos. Esa es la misión de la iglesia. Realmente. No es incluso primitiva, pero hoy en día. Entonces hemos estado